Doctor, compañeros, todos tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la introducción sobre el tema de corrupción, tanto en el sector privado como en el sector público. Partiendo del significado corrupción, que indica efectivamente corromper o corromperse, estaríamos hablando de corromper, en este caso, corromper a uno mismo o corromper a un tercero para poder sacar algún beneficio propio. Ahora, a través de los años se ha ido evidenciando, tanto en el sector público como en el sector privado, las redes de corrupción que han venido en aumento, siendo así que nuestro país es el principal flagelo. Ahora, con respecto al sector privado, son los abogados los cuales, pues de una u otra manera, ejercen la corrupción, pues desde distintos ámbitos. En el caso, por ejemplo, corrupción de funcionarios, los cuales, entre comillas, piden favores para poder solucionar temas o pleitos judiciales. Ahora, esto de la corrupción efectivamente se evidencia más en el sector público, ya que a través de los años pues se ha ido recogiendo numerosas denuncias acerca de corrupción. Si bien es cierto, en el sector público se puede evidenciar con mayor frecuencia, ya que las entidades estatales pues de una u otra manera están inmiscuidas en dicho tema. Podemos apreciar efectivamente cada uno de nosotros sin ningún tipo de problema, en alguna oportunidad hemos visto o hemos sido actores presenciales de algún tema de corrupción. Es por eso que nuestro grupo ha tomado a bien poder hacer las entrevistas correspondientes para poder diferenciar los temas de corrupción tanto en el sector privado como en el sector público. Gracias. Buenos días con todos, aquí estoy con la doctora Rocío del Pilar Ramírez Sánchez, quien nos va a responder sobre cómo afectaría la corrupción a los ciudadanos, doctora. Ok, muchas gracias. A ver, la corrupción va a afectar en todo sentido a los ciudadanos. La corrupción tiene que ser, en este caso, determinada, señalada y además de señalada y determinada, tiene que ser combatida, porque eso afecta en el aspecto laboral, afecta en el aspecto del Estado, de la protección de los derechos, ¿no? De que se pueda sancionar, por ejemplo, una persona, la propia corrupción, los jueces, la corrupción de fiscales, si hablamos desde el punto del derecho. ¿Qué significa la corrupción? Que personas que han cometido delitos no cumplan con sus sanciones. Por ejemplo, no se llevan a cabo indemnizaciones o se llevan a cabo acuerdos por debajo de la mesa, que significa que no se cumple lo que existe en el propio sistema jurídico, afectando a todos nosotros como ciudadanos. Sí, por lo cual no tenemos seguridad jurídica, no tenemos la verificación y además aplicación de nuestros derechos de acuerdo a la Constitución Política del Perú, ¿no? Y está afectando la corrupción en todos los niveles. En el nivel educativo, en todo aspecto, político, económico, social, podemos hablar de la corrupción. Entonces, es esencial en cuanto y tiene implicancia. Soy Ana Cristina de la Cruz Chuquilina, estudiante del 9º ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Privada del Norte. Hoy vamos a hacer una entrevista al fiscal Dante Arce Crisólogo del Ministerio Público, el cual le doy pase para poder explicar primero, como primera pregunta para usted, ¿qué es la corrupción? Señorita, buenas tardes. Bueno, si hay que definirla, creo que tendría que remitirme a su esencia, ¿no? De lo que significa la palabra corrupción, que está relacionada con corroer algo, con echar a perder algo en su esencia también, y que finalmente pues termina por no cumplir con las funciones para las que se creó una determinada entidad. Doctor, fiscal, ¿cómo podríamos, desde su punto de vista, cómo podríamos prevenir la corrupción? Bueno, mira, particularmente entiendo que la prevención pues tiene mucho que ver con la educación, porque es a partir de la educación que tú aseguras que la formación de una persona sea o esté acorde con los valores y principios que ella aprendió. Entonces,
por más que te esfuerces en prevenir la corrupción, creando comisiones o creando instituciones que controlen ello, si no te esfuerzas en ofrecer una buena educación, creo que no vamos a lograr al final nuestro cometido. Así que particularmente entiendo que es con la educación que se lograría no erradicar, pero sí batallar a grandes rasgos con la corrupción. Para usted, fiscal, ¿cuál cree que son las causas por las cuales se da la corrupción? Bueno, en forma contraria a la respuesta anterior, las causas en muchos de los casos se da porque la gente no actúa con convicción, se aleja o se aparta de lo que llanamente aprendió en su colegio o en su hogar, y al apartarse pues termina resquebrajando su función primordial, por lo menos en una entidad pública, por ejemplo, ¿no?, en donde prioriza sus intereses, prioriza sus derechos antes que los de la entidad. Entonces, pues a partir de ahí tendría que decirte pues casi lo contrario que te dije en la respuesta anterior, que en realidad esta corrupción tendría que limitarse o se ve plagada cuando las personas actúan con falta de convicción personal, ¿no? Doctor, ¿usted qué aconsejaría a la población si notan algún tipo de corrupción? ¿Qué podrían hacer al respecto? Bueno, particularmente creo también que frente a un acto de corrupción, bueno, cualquiera podría decir que pues denuncies o apuntes a la persona que ha cometido el error. Eso ya por añadidura creo que va la idea, pero creo que ahí no basta la respuesta, ¿no? En realidad, si alguien ve un acto de corrupción, haría mucho si no lo imita, que puede ser algo pues sencillo de escucharse y también de hacerse, pero sencillamente con eso creo que yo estaríamos contribuyendo mucho en terminar con o disminuir la corrupción, no imitarla. Fiscal, ¿hay algún canal para poder denunciar algún tipo de corrupción? Sí, por supuesto que sí. El Ministerio Público ofrece a la ciudadanía correos electrónicos, teléfonos celulares fijos, ¿no?, o incluso personalmente. Cumplimos con las 24 horas del día en atender a personas que desean denunciar, sobre todo actos de corrupción, ¿no? Así que de esa manera intentamos también nosotros aportar en algo a la disminución de esta figura, ¿no?, de la corrupción. Fiscal, como conclusión, ¿qué aconsejaría a la población para poder prevenir la corrupción y poder también debatirla? ¿Alguna solución que usted daría? Bueno, me remito a lo ya dicho, ¿no? ¿Qué es lo que aconsejaría a la corrupción para que las generaciones futuras no sean corruptas? Que se eduquen. En realidad, en una sociedad en donde un gracias o un disculpe dejen de ser vistos como algo prácticamente inexistente en el vocabulario de las personas, terminan por establecer parámetros mínimos de convivencia social. Así que lo que tienen que hacer, y bueno, es un consejo muy modesto, pero es abocarse a estudiar o educarse para que de esta manera pues sus valores se arraiguen más en las personas y finalmente pues muestren una conducta acorde a lo aprendido previamente, ¿no?, con convicción, como le decía previamente. Muchas gracias, fiscal. Ya, ok, a ti. Buenos días, soy Ana Lucía Fernández, en representación del grupo del curso Consultorio Jurídico. Estoy en un estudio con el doctor Augusto Rojas.
Básicamente para hablar acerca de un tema y de una situación lamentable que se vive a lo largo del tiempo y de los años en el Perú, que es la corrupción. Sí, también siendo inmersa, que es la corrupción de los abogados. Bueno, aquí en el estudio del doctor Augusto, básicamente lo que quiero y lo que busco es una pequeña y una breve entrevista acerca de su opinión y qué es lo que la situación que se vive aquí en el Perú acerca de la corrupción de los abogados y de lo que básicamente él opina. Doctor, buenos días. Iniciando así con la entrevista, quisiéramos saber acerca de usted, su presentación. Bien, gracias por la entrevista. Saludos a ustedes, a los integrantes de su grupo. En base a lo que me menciona sobre esta pregunta relacionada con la corrupción en el ejercicio de la labor del abogado, debemos precisar que los abogados desempeñamos varios roles en la sociedad. Uno de ellos, por ejemplo, es un abogado como juez, magistrado, un abogado como fiscal, un abogado en el litigio mismo de la defensa, un abogado dentro del ejercicio de la función pública, ya sea como gobernador, como alcalde o como congresista. Es decir, los abogados tenemos un abanico de posibilidades para desarrollar. Y en cuanto a la corrupción, dentro del ejercicio de la labor del abogado como juez, como magistrado, como representante del Ministerio Público o como litigante, esto no escapa a una realidad cruenta y una realidad que no podemos soslayarla. La corrupción se ha enquistado en nuestro país y quienes ejercemos el derecho en cualquiera de estas modalidades muchas veces nos vemos envueltos en actos de corrupción. No se entiende el acto de corrupción solamente como dar o recibir. Un abogado, por ejemplo, es corrupto cuando sabe que el proceso en el que va a patrocinar a alguien no hay opción, y con un montón de argucias y artimañas le dice que sí, va a salir absuelto, no dando justamente en los abogados. Bueno, sí tengo conocimiento de muchos abogados, lamentablemente colegas, que han pedido dinero a sus defensores defendidos y lamentablemente pues no han logrado el objetivo que ellos decían que iban a obtenerlo, ¿no? Y han pedido sumas de cantidades de dinero considerables, ¿no? Y que al final de cuentas han dicho, bueno, pues esos son mis honorarios, ¿no? Y me parece que eso denigra la profesión de nosotros los abogados, en el caso pues de ser defensores de la ley, ¿no? Ahora, para concluir ya con la entrevista, más que una pregunta, ¿qué consejo nos daría a nosotros, futuros profesionales del derecho, ante una situación que presenciáramos en el ámbito laboral de la corrupción? Bueno, ustedes como futuros abogados y como estudiantes de derecho van a estar siempre bajo esta situación de la corrupción, ¿no? Pero debemos nosotros tener en cuenta, primero, nuestra formación personal, ética, que debemos demostrarlo en todos los espacios, ¿no? Y si ustedes como estudiantes se encuentran o conocen de un hecho en el que hubiera una corrupción laboral, pues deben denunciar, porque si ustedes se callan, entonces son parte del acto de corrupción o los corruptores. Y también, como llegado el momento en que ustedes ya ejerzan la labor, sean honestos, transparentes. Yo siempre he dicho, y lo he señalado porque he enseñado también en diferentes universidades, Universidad Nacional, universidades privadas, y estudiantes, siempre les he dicho, ustedes van a ganar su proceso sabiendo y conduciendo dentro del marco de la ley. Y cuando ustedes se presentan frente a los magistrados, la única arma que ustedes llevan es la Constitución y la ley. Y dentro de ese marco ustedes tienen que conducirse. Que muchas veces las sentencias no nos sean favorables, eso no significa pues que de repente haya habido corrupción, sino también muchas veces el órgano jurisdiccional tiene algunos errores y por eso está el inmediato superior, y hemos visto que ha corregido muchas veces, en mi caso, ha corregido muchas veces sentencias que eran desfavorables, los ha puesto a derecho, pero sin que esto implique de ningún acto de corrupción. Muchas gracias, así concluimos con la entrevista. Gracias, doctor. Por nada, agradecida también a usted. Dice que sí, va a salir absuelto, no dando justamente en este caso al investigado, al denunciado, la opción de que pueda tomar otra decisión. Entonces esto es muy pernicioso en nuestra sociedad. Claro. Ahora, doctor, ¿qué haría usted como abogado en la posición que se encuentra como profesional de la ley? ¿Qué podría hacer usted para combatir la corrupción en los abogados?
Bien, dentro del ejercicio profesional que yo desempeño, como abogado defensor, es importante trabajar con transparencia, con honestidad, indicándole pues a nuestros defendidos las posibilidades que tienen en caso de cometer un delito, de ser procesados o sentenciados. Y también en los procesos civiles también determinar si sus procesos van a ir por buen camino y si tienen la opción de salir airosos o caso contrario buscar una medida que menos les afecte, que sea menos gravosa. Quien les habla también ha ejercido la función jurisdiccional como juez en Chiclayo y me he permitido desempeñar a la altura de la responsabilidad que es la magistratura, ¿no? Es un honor ser un abogado y llegar a ser magistrado en cualquiera de sus niveles y como tal debe pues comportarse. Entonces la lucha lo hacemos nosotros de forma individual hacia afuera. Aquí yo tengo ya más de 20 años como abogado y yo miro a mi magistrado, lo miro a mis jueces, lo miro a mis clientes y lo mismo a los representantes del Ministerio Público a los ojos. Ellos no pueden decirme, doctor, usted es corrupto. Nunca en el ejercicio de mi labor, nunca un juez se ha atrevido a decirme, doctor, usted deme tanto. Ni mucho menos yo he recurrido a ellos a decirle, doctor, quiero que me favorezca en esto y quiero que usted salga, le voy a dar tanto. No, Y, eso no es verdad. ¿qué haría usted si es que una autoridad pública, por ejemplo un juez, llegara a cobrar por una sentencia? Usted, claro, como profesional en las leyes, siendo un abogado defensor, por ejemplo, usted como abogado defensor tiene su patrocinado y ahora un juez, para favorecer a su patrocinado, le dice, bueno, voy a cobrar por una sentencia a usted. ¿Qué posición o qué es lo que haría? En el supuesto negado que algún magistrado le voy a dar tanto, no, Y, eso doctor, no es verdad. ¿qué haría usted si es que una autoridad pública, por ejemplo un juez, llegara a cobrar por una sentencia? Usted, claro, como profesional en las leyes, siendo un abogado defensor, por ejemplo, usted como abogado defensor tiene su patrocinado y ahora un juez, para favorecer a su patrocinado, le dice, bueno, voy a cobrar por una sentencia a usted. ¿Qué posición o qué es lo que haría? En el supuesto negado que algún magistrado, ya sea el Ministerio Público o del Poder Judicial, me lo dijera, cosa que nunca ha sucedido, lo digo con mucha claridad, nunca ha sucedido, al menos con mi persona, yo lo denunciaría. Denunciaría porque está denigrando, en este caso, la función de magistrado, la función de representante del Ministerio Público, ¿no? No tendría ningún reparo en hacerlo, pero tenemos conocimiento muchas veces que son los mismos litigantes quienes dicen, doctor, hay que ofrecer, y yo no me presto a eso. Si tú crees, ve y busca al doctor, al juez, y si tú comienzas con él, es tu problema, pero yo no puedo ver involucrado en estos actos de corrupción de ninguna manera. Ahora, doctor, usted que ha visto tantos casos aquí en su estudio, ¿usted ha visto una situación, ha presenciado una situación desfavorable de corrupción en los abogados? En los abogados. Bueno, sí tengo conocimiento de muchos abogados, lamentablemente colegas, que han pedido dinero a sus defensores defendidos y lamentablemente pues no han logrado el objetivo que ellos decían que iban a tenerlo, ¿no? Y han pedido sumas de cantidades de dinero considerables, ¿no? Y que al final de cuentas han dicho, bueno, pues esos son mis honorarios, ¿no? Y me parece que eso denigra la profesión de nosotros los abogados, en el caso pues de ser defensores de la ley, ¿no? Ahora, para concluir ya con la entrevista, más que una pregunta, ¿qué consejo nos daría a nosotros, futuros profesionales del derecho, ante una situación que presenciáramos en el ámbito laboral de la corrupción? Bueno, ustedes como futuros abogados y como estudiantes de derecho van a estar siempre bajo esta situación. Este es un problema económico por los bajos salarios. A los gerentes empleados generalmente se les pagaba servicios públicos para promover prácticas corruptas. Aunque la aplicación de la ley es real, mucho depende de la voluntad política, pero a veces no hay voluntad política. Pero para un marco legal adecuadamente se debe aplicar las leyes correspondientes. También tenemos que los sectores más afectados por el problema son los bajos recursos. Esto es la pobreza como causa y consecuencias al mismo tiempo.
Asimismo, también subestimado la importancia de un sistema judicial con sus temas relacionados en la selección, las atribuciones, el control público y jurisdiccionales, etc. Un poder judicial independiente y también fuerte es esencial para el combate de la corrupción, tanto pública como privada. La solución al flagelo no es inmediata, esto es que cualquier solución realista tratará de disminuir los niveles y no eliminarán el fenómeno. Además que es un proceso lento, gradualmente, que no es acto de una manera unilateral. Muchas gracias. Dile no a la corrupción. llama Denuncia. y sé el cambio